número 5, integrales indefinidas. Estuvimos trabajando hasta acá el cálculo de las derivadas de las funciones. Ahora nos toca trabajar la operación que es inversa a esta, que es la derivación. Y en esto consiste entonces el estudio en esta unidad y en la próxima. Si a nosotros nos dan una función f de x, vamos a decir que la función f de x en mayúscula es una antiderivada de f, sí, y solo si se cumple que f de x es igual a la derivada de f mayúscula de x. Consideremos un primer ejemplo. Si nosotros tenemos a la función f de x igual a x cuadrado, la pregunta sería, ¿cuál es la función que derivada hace que este sea el resultado? Entonces, acá la respuesta será que la función f' de x antiderivada será x al cubo sobre 3. Analicemos por qué. Si yo derivo x al cubo, va a ser 3 por x, baja 1 grado el exponente, y sobre 3, que es constante, divide, simplifica, y ahí nos queda el x cuadrado del que partimos. Entonces, esa que obtuvimos, x al cubo sobre 3, es lo que llamo la antiderivada de la función x cuadrado. Ahora, una función dada no tiene una única antiderivada, porque cualquier constante que nosotros le sumemos a esta función, le sumo 5, le sumo 7, el resto de raíz de 2, distintas constantes, cualquier número real en definitiva, sumado hace que cuando nosotros hallemos la derivada, por tratarse de la derivada de una constante, nos quede nuevamente x cuadrado, directamente. Quiere decir que hay un conjunto, una familia, digamos, de funciones cuyas derivadas llevan todas a la misma función dada, que es x cuadrado. A esa familia de funciones le vamos a llamar, usando este símbolo, integral indefinida de la función f de x diferencial x. Estamos diciendo que tengo que resolver pensando en la variable x. Eso es lo que está significando ese diferencial. Entonces, la integral indefinida de la función f de x diferencial x va a ser f de x más constantes, decimos que son infinitas constantes o números reales. Algunas propiedades que tienen las integrales inmediatas son que la integral de una constante, le voy a enumerar, de una constante por una función es igual al producto de la constante por la integral indefinida de la función. Una segunda propiedad es que la integral de una suma o una resta de funciones es igual a la suma o diferencia de las integrales de las funciones dadas. Siempre la integral indefinida, ¿sí? No ocurre lo mismo cuando se trata de la multiplicación y la división de funciones. Al igual que en las derivadas, ya habíamos visto que la derivada de un producto no es igual al producto de las derivadas. La derivada de un cociente de funciones no es el cociente de derivadas. Con la integración ocurre exactamente lo mismo. Lo que vamos a ver también acá serían las llamadas integrales inmediatas. ¿Qué significan lo de las integrales inmediatas? Significa que la resolución es directamente una función más la infinidad de constantes representada en ese más c
que escribimos detrás. Entonces, por ejemplo, las llamadas integrales inmediatas que vamos a tener, por ejemplo, la integral de una constante directamente va a ser igual a la constante por la integral, y acá sería que hay un 1, entonces, ¿qué función derivada me hace que quede un 1? Es entonces x, ¿sí? Y esto después uno le suma una infinidad, esta es una particular, pero esta sería la infinidad de constantes, entonces un conjunto de números reales. Ahora, si nosotros tenemos la integral de una función potencial, acá hacemos la salvedad que n no tiene que ser menos 1, porque 1 sobre x tiene un resultado particular con la integral porque es la derivada de una función particular que no tiene que ver con esto. Recién hicimos ya el caso de x cuadrado, que al resolver la integral nos quedó x cubo sobre 3. ¿Qué pasaría si resuelvo x cubo? Entonces va a ser, le tengo que sumar 1 al exponente, diferente al caso de las derivadas que tenía que restar, y dividir por ese mismo exponente para que simplifique cuando uno deriva. Y ya sabemos que no es válida esta regla solamente para los exponentes que son naturales. Ya lo dijimos también, para el menos 1 queda excluido, pero sirve para todos los exponentes enteros, sirve también para los exponentes que son fraccionarios. Es decir que en definitiva, cuando hacemos la integral de este tipo va a ser x elevado a la n más 1 dividido por n más 1, y a eso le sumamos la infinidad de constantes. Ahora, centrémonos por un momento en esta que es x igual a la menos 1, elevado a la menos 1, y qué función derivada hace que quede ese resultado. Tendría entonces la integral de 1 sobre x diferencial x. Recordemos que la inversa de x es el resultado de haber derivado el logaritmo de x. Esto es entonces, logaritmo se pone en valor absoluto entendiendo que el logaritmo de los números negativos no existe. Por eso es que se asegura la cuestión colocando en valor absoluto más la infinidad de constantes. Ese es el único caso entonces que queda distinto en esto, ¿sí? Ahora, después en cuanto a las funciones trigonométricas habría que ir analizando la derivada, entonces uno ve cuál sería el resultado de integrar las trigonométricas. Por ejemplo, la integral del seno de x diferencial x va a ser igual a menos coseno de x más el conjunto de constantes. Hay una diferencia de signo ahí entre uno y otro porque recordemos que la derivada del coseno es menos seno y de ahí entonces se obtiene esta integral. Ahora, si integramos el coseno de x diferencial x, esto es directamente seno de x más el conjunto de constantes, ya que la derivada del seno es el coseno. Continuando con las que son trigonométricas, vamos a tener la integral de la secante cuadrado de x diferencial x es la tangente de x más una constante. La integral de la cosecante cuadrado de x diferencial x es igual a menos la cotangente de x más el conjunto de las infinitas constantes. Continuando, si tenemos la integral de la secante de x por la tangente de x diferencial x, esto va a tener como resultado de esa integral a la secante de x más una constante. Y si tenemos la integral de la cosecante de x por la cotangente de x diferencial
constante. También tenemos como integral inmediata a la de la función exponencial, ya que esta no cambia. Cálculo de las constantes de integración. Esto también a veces recibe el nombre de problemas con condiciones iniciales. Estamos por ver cuál es el procedimiento para el cálculo de esas constantes según el problema que se presenta. Nos piden entonces hallar la función si f segunda de x tiene esta forma de este polinomio, f de 0 es menos 1 y f' de 1 es 24. Partiendo de f segunda de la función, si nos están diciendo que esa es la derivada segunda, tengo que integrar 2 veces para poder llegar a lo que es la función f. Entonces, para hallar f' de x va al primer proceso de integración. Tengo entonces 60x cuadrado. Pongo la constante, integro a x cuadrado, que es x cubo sobre 3. Menos, esto es x a la 1, así que pongo el 18 y es x cuadrado sobre 2. Y el último es 12 por x, más la constante, le pongo c entonces. Arreglamos esto algebraicamente, esto sería entonces 20x cubo, esto es 9x cuadrado, más 12x más c. Eso es f' de x, ya tenemos una entonces de las integrales resueltas. Si nos fijamos en las condiciones iniciales que nos dan, nos están diciendo que f' de 1 tiene que ser igual a 24. Así que si nosotros reemplazamos acá x por 1, vamos a hallar f' de 1 va a ser 20 menos 9 más 12, ya dándole valores, más c es igual a 24. Y de aquí entonces podemos calcular ya el valor de c, la primer constante de integración. Así que c va a ser 24 menos 20, que es 4, 4 menos 12, que es menos 8, más 9, 1. Tengo entonces el valor de c. Veamos ahora la segunda de integración. F de x es esta expresión la que tengo que integrar, va a ser 20 por x cuarta sobre 4, menos 9 por x cubo sobre 3, más 12x cuadrado sobre 2. Acá nos quedaría c, que integrado es c por x. Como ya tengo el valor de c, entonces esto va a quedar más una x. Y acá aparece una segunda constante, un grupo en realidad, que vamos a llamarle d para no confundir. Así que acá nosotros vamos a tener como utilidad el otro dato, que es que f de 0 es igual a menos 1. Calculemos f de 0, entonces, más allá de que esto lo arregle, este término se anula, este término se anula, este se anula, estoy hablando solo de la sustitución, después le damos forma, ¿sí? Este término se anula y me va a quedar igual a d igual a menos 1, y ahí entonces surgió la segunda constante de integración. En definitiva, para escribir la función completa que quedó ya con las constantes calculadas, va a ser f de x es igual a, esto sería 5x cuarta menos 3x cubo más 6x cuadrado más x menos 1, y ya utilicé el valor de c que estaba reemplazado y también el de d, y esa es entonces la función inicial.